La desescalada no va a ser precipitada en Castilla y León. La Junta espera dar un paso hacia adelante el próximo lunes, reabrir interior de bares, centros comerciales y gimnasios. Pero hace falta que baje la media de ocupación de camas UCI en toda la comunidad. Comenzamos. Buenas noches. En las unidades de cuidados intensivos está, por lo tanto, la clave. Se prevé que el próximo lunes la media de ocupación esté al 35%, cifra a partir de la cual se empezarían a tomar medidas. Jorge Francés. La Junta establece un nuevo parámetro autonómico para iniciar la desescalada. No se producirá hasta que la ocupación media de las UCIs en toda Castilla y León baje del 35%, algo que podría suceder a principios de la próxima semana. De ser así, toda Castilla y León entraría en nivel 4 y eso permitiría durante 2 semanas reabrir los centros comerciales, los gimnasios y el interior de la hostelería con aforos del 33%. A partir de ahí la desescalada se producirá por provincias que deberán mantenerse al menos 14 días en cada uno de los niveles. Vamos a seguir el camino de relajar las medidas despacio, progresivamente y atendiendo a nuestra capacidad hospitalaria y a la evolución de la incidencia. Ya han visto que el interior de la hostelería, los centros comerciales y los gimnasios tendrán que esperar al menos una semana más para reabrir sus puertas. Y tendrían que hacerlo con reducción de aforo. Hoy han reaccionado con contrariedad. Dicen que esperaban mayor agilidad. Llegado este momento no tenemos ya más capacidad de subsistencia. No sé si son conscientes del daño que están provocando. Hoy han llegado a Castilla y León 70.000 vacunas, 14.000 son de Moderna, las que estaban esperando algunos sanitarios de la comunidad para recibir en tiempo la segunda dosis. Paco Gómez. Así es, la Consejería de Sanidad ha destacado que la llegada de esos viales de Moderna es fruto de su insistencia ante el Gobierno de España frente a esta marca en concreto y que además va a permitir acometer, ese es el objetivo, esta semana la vacunación con la segunda que estaban pendientes en toda la comunidad. Todo ello, subraya Sanidad, respetando el límite máximo de días fijado en la ficha técnica de la vacuna. 800 familias de la comunidad se sienten discriminadas, no llevan a sus hijos a clase por miedo al COVID. Piden a la Junta que contemple la educación en casa como hacen otras regiones. Fallece en Madrid el actor Enrique San Francisco a los 65 años de edad. Llevaba 2 meses hospitalizado con una neumonía bilateral que no estaba relacionada con el COVID. Mañana será de nuevo un día con tiempo variable en la región. Se dejarán ver las lluvias en las zonas de montaña y en el resto más nubes que sol. Las temperaturas rondarán en torno a los 15 grados. Castilla y León aplaza el siguiente paso de la desescalada al menos una semana. Todo seguirá igual en la comunidad hasta que las UCIs de los hospitales tengan la mayoría de camas vacías de enfermos COVID. La novedad es que se tendrá en cuenta la media regional antes de actuar en las provincias. Jorge Francés. Sí, la Junta de Castilla y León ha establecido un nuevo parámetro para iniciar la desescalada. No se comenzará a realizar hasta que la media de ocupación de las UCIs en Castilla y León baje del 35%. Es una cifra a la que se espera llegar a principios de la próxima semana. Hoy estamos en torno al 41% de ocupación. De ser así, si esas UCIs, si esa ocupación media baja del 35% el próximo lunes, toda la comunidad se establecería durante 2 semanas en nivel 4 de alerta y eso significaría poder reabrir los gimnasios, los centros comerciales y el interior de la hostelería al 33%. A partir de ahí, la desescalada se producirá por provincias que tendrán que bajar todavía más los datos de ocupación de UCI, por debajo del 25% de ocupación. Deberán estar al menos 15 días en cada una de las fases y si los datos y la presión hospitalaria empeoran, se puede volver atrás. La prudencia marcará la desescalada en Castilla y León. Es la decisión que se ha tomado en un Consejo de Gobierno extraordinario que se ha demorado casi 2 horas más de lo previsto. Ha habido debate. Si no hubiera habido debate no hubiéramos hecho esperar 2 horas a la gente. Y esa desescalada podría empezar la semana que viene. Toda la comunidad comenzaría a ver relajadas las restricciones el 8 de marzo si la media de ocupación de las UCIs está por debajo del 35%. En ese caso se permitiría la reapertura de centros comerciales y gimnasios al 33% de su aforo. También abriría el interior de la hostelería con el mismo porcentaje de aforo.
A partir de aquí, la desescalada avanzaría por provincias y teniendo que permanecer 2 semanas en cada uno de los niveles que marcan las restricciones. No se avanzará más rápido que cada 2 semanas. Se recorrerán todos y cada uno de los escalones. Así, en el mejor de los casos, el 22 de marzo avanzaría en las provincias donde la ocupación de UCIs esté por debajo del 25%. Los aforos en el interior de la hostelería, gimnasios y centros comerciales aumentarían al 50%. Si la situación continúa mejorando, como pronto el 5 de abril, justo después de la Semana Santa, alcanzarían el siguiente nivel las provincias más avanzadas. Sería el momento para llegar al 75% de aforo. Aún así, la desescalada puede frenarse en cualquier momento. Solo se avanzará si continúa la tendencia descendente en la incidencia acumulada. Durante toda la desescalada se mantendrá el número máximo de 4 personas para reuniones dentro de los domicilios. Acaban de ver que ahora el baremo para desescalar se encuentra en la ocupación regional de las UCIs. Y esta ha sido la evolución en Castilla y León. En cuanto se alcanzó el pico de la tercera ola, se rozó el 60%. Pues bien, 60% de ocupación COVID. Y ahora, poco a poco, se ha descendido hasta el 41%. Hace falta bajar del 35% y, posteriormente, del 25% en cada una de las provincias. Hasta ahora, tan solo Ávila ha logrado doblegar esa cifra, pues se sitúa en un 22%. Y Salamanca está cerca de hacerlo. Otras, como Soria, se encuentra muy lejos, en el otro extremo, con un 84% de ocupación. Con todo ello, hostelería, centros comerciales y gimnasios siguen con la persiana bajada, lo que han valorado como un auténtico mazazo. El presidente de los hosteleros se ha mostrado muy decepcionado con la nueva decisión de la Junta de posponer la desescalada durante más tiempo. Con este panorama, con este nuevo anuncio, el interior de los locales permanecerán cerrados durante al menos una semana más. De la Varga asegura que ya no hay capacidad de subsistencia y al mismo tiempo ha indicado que los 20 millones de ayudas directas son insuficientes para el sector. Asegura que los hosteleros están hartos y pueden aumentar el nivel de sus protestas. Ha asegurado que lo de hoy ha sido un mazazo muy violento. Creo que ya no es otra semana, creo que hoy el mazazo ha sido muy violento. Podríamos decir en el argot un poco del mundo del boxeo que ha sido un directo a la mandíbula del sector hostelero, porque llegado a este momento no tenemos ya más capacidad de subsistencia. Tampoco podrá abrir la actividad no esencial de los centros comerciales de Castilla y León durante al menos una semana más. 9.000 trabajadores se encuentran en esta situación, muchos de ellos en ERTE. Desde el sector afirman sentirse agraviados y recuerdan que solo han podido abrir 3 semanas desde noviembre. Llevamos desde noviembre, estamos en marzo, quitando 3 semanas, hemos estado cerrados. Prácticamente medio año llevamos cerrados, con lo cual el resto de los comerciantes pues han podido seguir su actividad y nosotros no. Entonces, al ser tan discriminatoria las medidas y el perjuicio tan notorio, pues le pedimos a la Junta seriamente que se lo replantee. Otro de los sectores que se ve afectado por esta falta de avances es el de los gimnasios y centros deportivos, que tendrán que permanecer cerrados por lo menos durante otros 7 días más. Una decisión que no ha gustado nada a este sector y es que llevan desde el 10 de enero de este 2021 con sus puertas cerradas. Insisten en que si la situación se mantiene como en la actualidad, tendrán que cerrar, pero esta vez de manera definitiva. Salir a la calle un poco reivindicando que somos una actividad esencial, que somos salud, que somos desde Palencia, Castilla y León, todas las comunidades autónomas, es lo que llevamos desde mucho tiempo solicitando. Somos parte de la ecuación, somos parte de la solución. Lo primero que queremos es que baje toda la incidencia, que bajen todos los casos, todos los contagios. Nosotros hemos participado en ello, hemos contribuido en ello cerrando nuestras instalaciones y seguimos trabajando y queriendo trabajar en ello a posteriori. El miedo a llevar a sus hijos al colegio por el COVID ha condenado a 800 familias de la comunidad. Al menos así es como se sienten. No encuentran complicidad, dicen, en el gobierno regional y reclaman a la consejería las mismas ayudas que sí ofrecen en otras comunidades, como la educación en casa. Este curso, esta madre ha antepuesto la salud a la educación presencial de su hija. Mi hija tiene una patología, yo no me la voy a jugar a verla en un hospital o a verla en una UCI.
Ella se encarga de que su hija no pierda el curso desde casa y solo pide que le permitan la educación telemática que sí se ofrece a los niños de aulas en cuarentena. ¿Por qué ese empeño presencial? Por lo voluntario, no estamos haciendo ningún delito. Su caso ya es considerado absentismo y todas las semanas recibe un requerimiento por escrito, pero en 6 meses esta madre denuncia que no ha podido hablar con las autoridades educativas. Hay que escuchar a todo el mundo y tener en cuenta y no cerrarse en un sistema que bajo unas circunstancias normales es lo que es y es una obligatoriedad que cumplimos todos. Castilla y León es una de las 4 comunidades que no han adaptado la educación en casa para las familias de riesgo en pandemia o con temor al contagio. 800 padres denuncian trato discriminatorio. Si ese padre en la misma situación está en Madrid, está en Cataluña, está en Valencia, está en Baleares, está en Murcia, está en Canarias, está en el País Vasco, está en Galicia, puede no llevar al niño al colegio y no tendría ningún problema. Mientras el curso avanza, las faltas de asistencia siguen sumando y el miedo a llegar a Fiscalía aumenta. En breve comenzarán a llegar casos de absentismo escolar por el COVID a las fiscalías de menores. Nos han manifestado su preocupación por el incremento del número de absentismo. En el primer trimestre se han registrado 4.000 alumnos como posibles absentistas. Si la Comisión Provincial de Absentismo Escolar no acepta las justificaciones de los padres, sus casos llegarán a Fiscalía. Puede estar debidamente justificado teniendo en cuenta la situación de salud del propio menor afectado o de su familia, pues valoraríamos si esa justificación es o no suficiente. La Fiscalía General ha dado instrucciones de atender las circunstancias especiales de la pandemia como el temor al contagio. La situación particular pues la valoraremos, teniendo en cuenta que el miedo al COVID en cuanto tal, el miedo insuperable es una exención de responsabilidad criminal, es una circunstancia de exención de responsabilidad, igual que el estado de necesidad. Solo en la Fiscalía de Menores de Burgos, de los 50 expedientes de absentismo que llegan al año, solo entre 5 y 6 prosperan como denuncia en el juzgado. El COVID ha obligado a aplicar cambios en el día a día de las residencias de mayores. Una de las medidas preventivas que se ha extendido es la telemedicina. Permite a los sanitarios controlar la tensión o la saturación de oxígeno de los pacientes. Hemos visto en Béjar, en Salamanca, cómo se ha desarrollado. La telemedicina llega a las residencias de mayores. En esta de Béjar se pone en marcha un sistema que permite a través de este carro con utensilios médicos digitalizar al momento todos los parámetros de cada usuario. Tener un control continuo del estado de salud de los residentes. Se pueden hacer mediciones de tensión arterial, de frecuencia cardíaca, de saturación de oxígeno. Está conectado con una aplicación web de manera que cualquier médico responsable de ese usuario, incluso desde el centro de salud, tendría acceso a estos datos de manera inmediata. La recogida de datos se convierte también en una herramienta para medir el estado general de los mayores, información que está al servicio de las familias. También queremos mejorar la comunicación a través de una aplicación que tenemos y de unos informes digitalizados. Los familiares de Marcela saben en todo momento cómo se encuentra y ella los siente más próximos. Sí, en ese sentido los he tenido aquí a todo momento. Además, el sistema también previene los riesgos de determinados desplazamientos, ya que automatiza las recetas. Un modelo que se aplica ya en 10 residencias geriátricas en España, 2 de ellas en Castilla y León. 2 personas dependientes con discapacidad visual se sienten discriminadas por el Gobierno. Aseguran ser pacientes de alto riesgo y no entienden que no hayan recibido todavía las vacunas. Se han puesto en contacto con el Ministerio. ¿Qué les han contestado? Paco Gómez. Todas las administraciones a las que se han dirigido les han dicho lo mismo. Hay un baremo consensuado de colectivos prioritarios para recibir esas vacunas y ellos no se encuentran en ninguno. Pero estos 2 hermanos señalan que su situación y la de otros muchos también tiene que ser tenida en cuenta. Arrastran numerosos problemas que los convierten en pacientes de alto riesgo y ese temor a un contagio que en su caso podría ser dramático les lleva incluso a frenar actividades que son esenciales en su día a día para su desarrollo.
Rubén y Daniel son dos hermanos salmantinos que nunca se rinden. Sufren patologías severas que, entre otras cosas, les ha provocado discapacidad visual. Pero Rubén se ha doctorado en Derecho y Daniel es medallista europeo en tiro con arco. Ahora empiezan otra batalla. No entienden por qué se les ha relegado en la vacunación. A día de hoy pues no tenemos casi ningún grupo hasta muy avanzada el proceso de vacunación, pues ya sería el casi último grupo. Daniel es deportista de alto nivel y entrena a diario. Además estudia magisterio y hace prácticas en un colegio. Hay riesgo. Estoy de profesor en un colegio, bastantes niños al día y no puedo pues ni guardar la distancia de seguridad. Rubén tiene miedo de tener contacto en las actividades de inclusión que realiza. Si estoy mucho más tiempo parado y sin hacer nada, pues mis dificultades de movilidad, pues me viene bien hacer un poco de deporte. Han preguntado a todas las instancias, pero no tienen más respuesta que, como son jóvenes, tienen que esperar. La edad, los grupos de edad. La suya no es solo una batalla personal. Que bueno, que mucha gente está en esta misma situación y la verdad que ojalá pues hubiera para todos lo más rápido posible. Niveles y baremos que quizá no han contado con quienes lo tienen más difícil. Esta mañana ha llegado a Castilla y León la partida de vacunas más numerosa recibida hasta el momento, con 70.000 unidades. Lo más destacado, la llegada de las dosis de Moderna, 14.000 en total, que servirán, entre otras cosas, para inmunizar a los sanitarios que llevaban 2 semanas esperando la segunda dosis en varias provincias de la comunidad. La Comisión Europea ultima un borrador de pasaporte de vacunación para presentarlo a lo largo de este mes. Lo ha confirmado la presidenta comunitaria, Ursula von der Leyen, en una videoconferencia con miembros de la CDU alemana. Se llamará Pase Verde Digital y contendrá información sobre si se ha sido vacunado y sobre pruebas de diagnóstico para los que aún no hayan podido recibir las dosis. La intención de la Comisión es asegurar la libre circulación en la Unión Europea para garantizar turismo en verano. En España se ve con buenos ojos la opción del pasaporte, al menos a día de hoy. En tan solo una semana, Fernando Simón ha pasado de no darle importancia a este asunto, porque era pronto, a calificarlo de una herramienta magnífica para gestionar los contagios. Pero yo creo que no tenemos todavía que hacer bandera de esta acción. Esta acción todavía requiere mucho trabajo de fondo, todavía requiere mucho entendimiento de lo que puede pasar si se implementa o no se implementa. El pasaporte puede ser una herramienta magnífica para permitirnos controlar mejor la epidemia y para permitirnos controlar la transmisión entre países de la epidemia. Pero sobre todo es una herramienta muy buena para gestionar correctamente los casos. Simón ha cambiado de opinión, pero no el Gobierno. De hecho, España es uno de los impulsores de esta medida en las reuniones del Consejo Europeo. No podemos estar más contentos, no solo porque España ha sido pionera en que efectivamente se den las condiciones de seguridad en la movilidad, sino por lo importante que es empezar a reactivar los flujos turísticos con seguridad y siempre que la pandemia efectivamente lo permita. Más de la mitad de los alumnos de la Universidad de Salamanca considera que la vacuna contra el COVID debería ser obligatoria. No están entre los grupos prioritarios, pero la institución académica ha realizado una encuesta para conocer la percepción del proceso de vacunación entre sus estudiantes. Sí, yo creo que sí, ¿no? Porque si no esto va a ser un poco continuo constantemente, como nadie se vacune y estén todo el rato, sobre todo ahora los jóvenes, como despreocupados. Igual algunas personas pues sí que desconfían un poco, pero hombre, lo normal es hacer caso a las personas que más han estudiado y que saben. O tanto como obligatorio no sé, pero que la gente vaya a decir que sí. Ahora, si me dicen ya, voy ya. Que no se fía mucho todavía porque no lo entiende. La cifra de otros estudiantes, los Erasmus, se ha reducido en Castilla y León, pero siguen llegando alumnos extranjeros. El campus Duques de Soria ha recibido a 17 para el segundo cuatrimestre. Hemos hablado con alguno de ellos. Reconocen que no ha sido fácil, que han encontrado reparos incluso en sus casas, pero les ha podido el interés por alcanzar sus objetivos académicos. El pasado mes de septiembre, Margot Legat llegó a Soria procedente de Lyon para estudiar traducción e interpretación. Tenía algo claro, la pandemia no podía echar al traste sus objetivos de futuro. Mis padres estaban de acuerdo conmigo porque pienso que es una gran oportunidad de trabajar al extranjero para mejorarte en los idiomas y todo eso. La adaptación no fue sencilla, llegando incluso a tener que superar el COVID sola en su habitación. Estaba intentando pensar en otras cosas, hacer otras cosas. Y de todas maneras
es que no podía cambiar nada, no podía hacer nada, entonces solo tenía que esperar. Ella es una de los 27 estudiantes Erasmus de Soria. 17 de ellos llegan ahora. Es el caso de Joana Alves. Esta alumna francesa tuvo que convencer a su familia. Fue toda una discusión entre ellos y yo, pero al final están muy contentos para mí y bueno, ahora está todo muy bien. En 3 semanas la adaptación no es fácil. La mascarilla es una barrera comunicativa. Nunca había hablado tanto con españoles antes, así cuando llegué fue un poco difícil para entender el español, claro. Ambas no se arrepienten de la decisión tomada. Sus metas académicas superan en este caso a una pandemia que, recuerdan, la sufren en todos los países. Los lunes siempre son días esperanzadores en Castilla y León. Hoy sumamos 144 casos, que casualmente es la misma cifra que encontramos el lunes pasado. Los contagios ni suben ni bajan y la incidencia, por tanto, ralentiza su caída. Sigue preocupando la situación en Soria, con la incidencia aún disparada. Fernando Orte, ¿esto por qué ocurre? Pues fundamentalmente porque 8 de cada 10 contagios en la provincia ya se deben a la variante británica del virus y esta mutación es mucho más transmisible. Soria encabeza la tasa de incidencia de Castilla y León a gran distancia del resto de provincias y también muy por encima de la media nacional, con 434 casos por cada 100.000 habitantes en los últimos 14 días. Eso sí, la curva va bajando lentamente, aunque la presión hospitalaria no lo hace al mismo ritmo. Se estima que el 20% de los contagiados acaban en el hospital y buena parte de ellos en las UCIs. La de este complejo asistencial de Soria, por cierto, vuelve a estar muy cerca del límite de su capacidad. Lo ha apuntado la propia consejera de Sanidad. En Soria el 80% de las personas afectadas nuevas por nueva incidencia de casos eran por la variante británica. La provincia soriana está a la cabeza de incidencia acumulada con más de 400 casos por 100.000 habitantes en 14 días, que casi triplica la media regional. Y esto puede explicar, y lo ha explicado ya en otras provincias, cuando se producen estos incrementos tan importantes. Una situación epidemiológica que tiene su reflejo en la unidad de críticos del Hospital Santa Bárbara. Es la más saturada de Castilla y León. Solo tiene 2 camas libres de un total de 25 y el 84% de los pacientes son enfermos COVID. Nosotros ahora estamos padeciendo una ola que viene retrasada con respecto a la de otras provincias. Cuando hace mes y medio éramos los que estábamos mejor, los que no teníamos casos, ahora somos los que estamos peor. De hecho, Soria ya ha tenido que trasladar a 2 pacientes COVID a los hospitales de Segovia y el Universitario de Burgos. El problema nuestro no es la UCI, el problema nuestro es la transmisión del virus que estamos teniendo en esta tercera oleada en Soria. Solo en esta jornada Soria ha sumado 28 nuevos positivos de los 144 contabilizados en toda la comunidad. Y en España se han sumado este fin de semana más de 15.000 nuevos contagios. La incidencia baja 18 puntos y se acerca ya al nivel medio de alerta. Han fallecido desde el viernes 467 personas. Como saben, hemos entrado en la semana del 8M y Fernando Simón vuelve a llamar a la precaución y ha querido matizar sus polémicas palabras de la semana pasada. David Aragonés, ¿cómo se ha explicado? Sí, Fernando Simón ha querido aclarar sus palabras de la semana pasada en las que parecía estar de acuerdo con la celebración de la manifestación del 8 de marzo. El portavoz sanitario de la pandemia ha querido desmarcarse de todo tipo de celebraciones que permitan relajar las medidas y restricciones. Para ello, ha comparado los datos de la pandemia de hoy con los que teníamos hace un año. Hace 365 días tan solo había 10 personas ingresadas en la UCI y se notificaban 50 casos diarios frente a los 3.000 ingresados y los 6.000 casos que se notifican ahora. No es cuestión de una manifestación o de Semana Santa o incluso de una terraza en un bar. Ha dicho Simón que las medidas de precaución hay que mantenerlas siempre. Las cosas se pueden hacer cuando la situación epidemiológica es la correcta y el hecho de que se tengan que mantener las distancias no depende de que haya o no una celebración. Se deben de mantener siempre. Y hay que evitar todas las situaciones que no permitan garantizar esas condiciones de seguridad. La luz en plena ola de frío.
Os pedimos que no aumentéis la cuota de los autónomos cuando Hola llevan 2021, así se llama el vídeo viral de esta youtuber segoviana que está corriendo como la pólvora en redes sociales. Se llama Tatiana Ballesteros, tiene 28 años y en él reprocha a los políticos del país su actuación frente a la pandemia. Les pide respeto, dignidad y honor para todos los ciudadanos. En YouTube ya cuenta con más de 800.000 reproducciones. Pero ¿qué dicen los ciudadanos sobre el papel que ellos mismos han desempeñado en esta pandemia? ¿Han cumplido las medidas? Esto es lo que nos han dicho. respeto, dignidad y honor. Los que dan las fiestas y dan esas cosas que dan, pues esos no se están portando bien. Y encima sin mascarillas y sin nada. Por la gente obrera no está haciendo nada. O sea, que es así. Primero decían que eran ellos, y ahora subir la cuota de autónomos. Que no. Demasiado bien nos estamos portando para como están haciéndolo ellos. No sé si lo sabrán hacer mejor que lo están haciendo o peor, pero a mí me tiene muy angustiada. Los altercados continuos en Barcelona están empezando a generar discrepancias en los partidos independentistas. Esquerra Republicana ha pactado con la CUP retirar competencias a los Mossos para encontrar apoyos de cara a presidir la Generalitat. Por otra parte, el vicepresidente Pere Aragonés ha encabezado hoy esta reunión con el Ayuntamiento de la ciudad condal para mostrar unidad ante los violentos disturbios. Tras este encuentro, el consejero de Interior ha avanzado que las fuerzas de seguridad han detectado la presencia de anarquistas italianos en los altercados. La capacidad de movilización existente a día de hoy por parte de quienes quieran ejercer la violencia es cada día, valga la redundancia, más compleja. Como sociedad hay que decir que la violencia nunca es el camino y creo que en un momento de crisis como la actual, pues lo último que necesitan los ciudadanos y ciudadanas de Barcelona son estas situaciones de tensión y estos actos de violencia. Al Consejo de Estado le inquieta cómo se van a gestionar las ayudas millonarias que van a llegar de Europa y que nuestro país aguarda con necesidad y esperanza. Hoy se ha conocido el informe de este organismo en el que critica que no hay mecanismos de control en decreto para el reparto de esos fondos europeos. El Consejo de Estado está preocupado porque el Gobierno no ha establecido mecanismos de control para la contratación administrativa o las subvenciones en el decreto para tramitar los fondos de recuperación europeos. Es decir, que en el texto original no recoge forma alguna para vigilar el destino del dinero. Es uno de los puntos del informe que emitió el Consejo de Estado por unanimidad hace más de un mes y que no se ha conocido hasta ahora. Y es una de las razones que llevaron a PP y Ciudadanos a votar en contra de este decreto en el Congreso. Por ello, lo que nosotros planteamos es la necesidad de una autoridad independiente que tenga esa capacidad para que la gestión de los mismos y la asignación tanto a los sectores como a los territorios esté basado en criterios objetivos. El Consejo de Estado dice que en su conjunto tiene una opinión favorable del decreto, aunque también le inquieta que ese texto legal no tenga memoria de su impacto presupuestario. Supone un suspenso rotundo, un suspenso claro. Este Real Decreto Ley, en palabras llanas, supone una chapuza. Moncloa asegura que sí que ha incorporado las recomendaciones esenciales del Consejo de Estado, pero que lo hizo después de su tramitación en el Congreso. Nuevo juicio para Rodrigo Rato. Ahora está acusado de cobrar comisiones de más de 800.000 euros en las adjudicaciones de las campañas de publicidad de Bankia durante su presidencia. El Juzgado 31 de Madrid ha concluido la instrucción de este caso y le atribuye delitos de corrupción, blanqueo y fraude fiscal. Rato había obtenido el tercer grado en octubre por el caso de las tarjetas Black y desde el 12 de febrero se encuentra en libertad condicional. Este coche gris ha trasladado a Iñaki Urdangarín en su nueva etapa en Álava. El marido de la infanta Cristina duerme ya en la cárcel de Zabala, donde va a terminar lo que le queda de condena. Solo tiene que acudir a prisión por la noche y pasará los fines de semana en la casa de su madre, que vive en Vitoria. Esta mañana ha comenzado a trabajar en un bufete de abogados de la capital vasca. En Francia, el expresidente Nicolas Sarkozy ha sido condenado hoy a 3 años de cárcel por corrupción y tráfico de influencias. Un tribunal de París considera que el exmandatario galo ofreció un cargo a un funcionario a cambio de información confidencial sobre una investigación por financiación irregular en sus campañas electorales. La sentencia no tiene por qué implicar que Sarkozy pise la cárcel. Solo es firme uno de los 3 años de condena y podrá cumplirlo en su domicilio con una pulsera de control electrónico.
Ha regresado a la escena política casi 2 meses después de abandonar la Casa Blanca. Donald Trump lo ha hecho en la convención que han celebrado los conservadores en Florida. El expresidente de los Estados Unidos ha negado que vaya a formar su propio partido y ha insistido en que él ganó las elecciones. Trump se ha reivindicado como el líder de los republicanos y no ha descartado volver a presentarse en 2024. Ha crecido geométricamente y la gente también ha tendido a hacer otros documentos debidos también a la pandemia, como es el documento de voluntades anticipadas. Ya ven que la pandemia ha incrementado la actividad de los notarios, también gestionando divorcios, pero el trabajo ha llegado sobre todo con los testamentos, que han crecido hasta un 20% por culpa del miedo al COVID. Durante la pandemia, la radiografía notarial ha cambiado. El mayor cambio ha sido un incremento de hasta el 50% en los divorcios. Al estar las 24 horas en casa, no toda la gente aceptaba ese tipo de convivencia. Y surgieron, aunque te puedas asombrar, muchísimos divorcios. Divorcios de mutuo acuerdo, sí que se pueden hacer también en la notaría, siempre que no haya personas con hijos menores de edad o con capacidad jurídica modificada. Otro gran incremento ha sido el de las copias anticipadas de testamento por los fallecimientos COVID. Se ha incrementado en más de un 30%. Ha aumentado, desgraciadamente, por la situación que vivimos, que además ha afectado sensiblemente a gente de edad. Y un 20% también se ha incrementado los actos notariales en los que se quiere dejar claro las voluntades respecto a su posible empeoramiento en la salud. El documento de voluntades anticipadas, o sea, aquellos que regulan la forma de morir, cómo quiero que se prolongue mi vida o se me acorte. Los notarios quieren recordar a la sociedad que hacer un testamento en vida solo cuesta 30 euros más IVA. En la provincia de Soria hemos encontrado el primer municipio de España autosuficiente en consumo energético. Se llama Castilfrío. Los tejados de las casas ya dejan entrever las placas solares. Todo ha nacido a través de una comunidad energética rural. No, lo digo porque te va a tocar. Comunidad energética rural son los vecinos los que generan la electricidad que van a consumir y en Castilfrío se han propuesto conseguirlo. Pasar de ser un mero consumidor de una gran comercializadora energética a ser ellos los propios comercializadores energéticos. De momento el ayuntamiento ya ha instalado paneles solares en 3 edificios municipales diferentes y han alcanzado un abastecimiento del 75%. Red Eléctrica, Megara Energía y Caja Rural de Soria se encargan de todo el funcionamiento que hay detrás de este proyecto. Nosotros estamos recibiendo en nuestro centro de control 280.000 datos cada 8 segundos, que nos están diciendo casi quién apaga y quién enciende cada luz. El exceso que tenemos de electricidad que generamos, pues lo vertimos a la red eléctrica y por eso tenemos unos ahorros también que compensamos. Desde la Mancomunidad ya cifran en 492.000 euros el coste de ampliar esta iniciativa a los 16 municipios de la comarca. Para ello ya han solicitado ayuda al Ministerio de Transición Ecológica. Vamos a intentar trasladar esta idea para que pueda ser extrapolable y más pronto que tarde puesta en marcha. De esta manera, los 1.600 vecinos de Tierras Altas serían autosuficientes en el consumo energético. Nuevo batacazo en las ventas de coches en España, casi la mitad que en el inicio del año pasado. En Castilla y León la caída fue algo menor en el conjunto de enero y febrero, de 1/3. Se consolidan las ventas de vehículos alternativos que ya suponen casi 1 de cada 3, mientras que el diésel prosigue su descenso hasta el 24%. 2 personas han sido sorprendidas infraganti cazando lobos en Palencia. La Guardia Civil localizó a 2 hombres en un cebadero en el que pasada la medianoche y percatándose de la presencia de los agentes, se escondieron en una caravana abandonada. Se les decomisó diferentes herramientas utilizadas frecuentemente en la caza de estos animales. Los investigados tienen ya numerosas denuncias administrativas de caza y al reglamento de armas. Ya han pasado a disposición judicial.
El mundo de la cultura esquiva la situación sanitaria y encuentra las fórmulas para poder seguir celebrando ceremonias históricas, como los Globos de Oro. Todos los nominados, por ejemplo, han asistido por videoconferencia desde sus casas a la gala. Las presentadoras se repartían entre Nueva York y Los Ángeles. Entre los grandes ganadores de la noche, las series The Crown y Gambito de Dama, y las películas Nomadland y la animada Soul. Además, Jane Fonda recogió el premio a toda una carrera. Los grandes de la pintura mitológica llegan al Museo del Prado en Madrid. Hasta el próximo 4 de julio se podrá disfrutar en esta pinacoteca de figuras de los siglos XVI y XVII, como Tiziano, en un total de casi 3 decenas de obras. El Museo del Prado nos propone desde mañana y hasta el próximo 4 de julio un recorrido por el amor mitológico conducido por las grandes figuras de la pintura europea a través de la exposición Pasiones mitológicas. Hay una lectura importante que es las pasiones que estas pinturas han generado entre los propios artistas. Una muestra posible gracias a la colaboración de El Prado con museos de Londres y Boston hasta completar un total de 29 piezas. Todos son temas mitológicos que tienen que ver con el amor, el deseo, la belleza. Una secuencia muy interiorizada, muy asumida por la mitología clásica. Las grandes protagonistas de esta exposición están en esta sala. Estas 6 pinturas son las poesías que Tiziano pintó para Felipe II y que se reúnen en España por primera vez desde el siglo XVII. La dureza de Diana o el sufrimiento de Calisto, la ninfa a quien Diana castiga, y que Tiziano está pensando, ¿cómo digo yo esto? Que ya lo llevo diciendo muchos años, que ya lo he dicho en otros cuadros. A Tiziano le acompañan en esta exposición artistas como Rubens, Velázquez o Van Dyck, trayendo de vuelta el interés por la mitología grecorromana. Se convierten en conductores de esa tradición que, como te digo, ha sido muy importante en su momento, hace 1500 años, pero lo vuelve a ser desde ese momento. Un proyecto con el que se quiere impulsar el flujo de visitantes gracias a este viaje a los siglos XVI y XVII. El actor y humorista madrileño Enrique San Francisco ha fallecido hoy a los 65 años de edad tras varias semanas hospitalizado con una neumonía bilateral. El actor llevaba años arrastrando problemas de salud. Él mismo se definió cuando dijo: "Me tachan de drogadicto, juerguista y mujeriego, y todo es verdad". Esta fue una de las últimas veces que Quique San Francisco nos hizo sonreír a través de la pantalla. Pero yo nunca me detengo. Irónicamente, y sin pensar en que dejaría este mundo poco después, se puso el traje de la muerte para el anuncio de Campofrío. Menudo cuadro. Protagonizó una lección imborrable en el año más atípico de nuestras vidas y nos preguntó: ¿quién nos hace vivir cada día como si fuera el último? ¿Quién se lo iba a decir al pequeño Quique? Estos eran sus primeros pasos en el cine a finales de los 60, el mismo que fue a comprar zapatos para su tía Encarnación, acompañado de actores de renombre como Conchita Velasco. ¿También es usted aprensivo, don Ramón? Le vimos crecer en la gran pantalla como a uno de los precursores del cine kinky. No te recomiendo que vayas al Boulevard de Vallecas. Y también en la pequeña dando vida a Tinín. Se quedan embarazadas cuando quieren. Del barrio de San Genaro volvió a los escenarios, donde demostró una vez más su versatilidad a la hora de interpretar. Quique cogió carrerilla y se amarró a la adrenalina del directo. Estos últimos años hemos podido verle tan bien haciendo lo que mejor se le daba. Otro amigo que se compró, por ejemplo, un camaleón y todavía lo está buscando. Hacernos reír. Un icono del humor en nuestro país que nos ha dejado como no podía ser de otra manera, con una moraleja. Para que seamos conscientes del milagro tan cojonudo que es estar vivo. Quique, pero sigues vivo. Pues hoy nos despedimos con este mensaje, con la figura de Enrique San Francisco. Recuerden que pueden seguir informados, como siempre, en nuestra página web ciltv.es. Adiós.